Muy bien, vamos a iniciar con nuestras plegarias de aspiración. Como es costumbre, la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta, seguida de la plegaria de los cuatro inconmensurables, la ofrenda del mandala y la solicitud para que se ponga en movimiento la rueda del Dharma. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dagni kyapsu chi dagi chinso gipe sunam ki drola penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que en mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que en mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Samchen tamche dewa dang dewe judan dembar gyurchi dunyel dang dunyel gi judan jelwar gyurchi dunyel mepe dewa dampa dang mijel war gyurchi nyerin chadan nidan jelwe tanyong chempola nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Como recordarán, en nuestras manos imaginamos al Monte Meru, el Axis Mundi, los cuatro continentes, la muralla de hierro, el océano que le circunda, el sol y la luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos se funde en esa comunidad de seres despiertos, quienes la reciben y aceptan con apreciación y gratitud. Sashi puchu chushin neknutram rirab lingshi nide gempadi sanje shindu mikte bulwayi druku namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrendo, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y solicitamos la instrucción liberadora. Semchen namki sampadang loyi chera gitarwar chechun tumon tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Transitemos ahora la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana.
En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan. En ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos contaminados, aquellos de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Fortalecemos simultáneamente al viento de sabiduría, el Yeshelum, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su especial energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así los vientos kármicos con los de sabiduría en el canal central, purgamos el sistema de energía sutil, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y simultáneamente presionaremos ese punto de acupresión localizado, 4 dedos por debajo de la axila en el medio del torso en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica y la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando con la relajación. Introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, sopor o sueño, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite propiciar a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y naturalmente desemboca en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta elemental y primaria dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente, acentuemos la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos, para imprimir y así dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es el que vamos a morir, nuestra propia mortandad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento se haga presente o manifiesta. Con base en esto, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a las negativas, a las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. E infiramos como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Y en ese contexto, atendamos a las limitaciones propias del samsara, de la existencia cíclica, de la vida condicionada, entendiendo cómo en esta todos los seres sufren, cómo experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma. Nos comprometemos a la instrucción de vida y desarrollo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan, y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre ha de escuchar con atención y concentración. Nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presentes, que incorporamos y traemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca de la paramita o la actividad liberadora de la ética, lo que llamamos shila en la lengua sánscrita. Y en ese contexto hemos estado explorando diferentes señalamientos que son propios de la filosofía moral del Buda Dharma en torno al cultivo de esta acción liberadora en general. Hay mucho que decir de la misma, porque naturalmente el tópico demanda un profundo entendimiento de la estructura de la causalidad moral o del karma, recordarán, ¿sí? Y este es uno de los temas pues más amplios y complejos dentro del contexto de la tradición budista, ¿sí? Habíamos hablado acerca de la importancia de poder aplicar lo que denominamos las fuerzas y poderes de oposición, que representan uno de los medios primarios a través de los cuales nosotros podemos abordar y podemos administrar particularmente las impresiones y semillas kármicas negativas, ¿sí? Evidentemente, las fuerzas y poderes de oposición no se emplean para trabajar o interactuar con las impresiones y semillas kármicas positivas, porque éstas no se pretenden de forma alguna purificar. Por contraste, lo que se busca es que las mismas puedan más bien incrementarse, intensificarse y finalmente poder florecer, ya sea en esta vida, en la inmediata que sucede a la misma, o en las infinitas vidas por las que la conciencia a futuro deambule.
mientras se encuentre dentro del contexto de la existencia condicionada o del samsara. ¿Sí? Bien, ahora, en este contexto, como punto de partida, hablemos acerca de un tópico que es central para este aspecto de la filosofía moral del Buda Dharma, ¿sí? El de las impresiones mentales y las semillas kármicas, que no son precisamente sinónimas una de la otra. Como punto de partida es prioritario tener en cuenta que todo tipo de actividad negativa, aquella que nosotros hemos acumulado, propiciado desde el tiempo sin principio, en nuestro sendero natural de existencia y desarrollo, surge de qué? De acciones de mente, palabra y cuerpo, los portales a través de los cuales nosotros directa e indirectamente nos vinculamos al mundo de la experiencia, que se ven influenciados o que emergen de la matriz de lo que llamamos los dos oscurecimientos. Los dos oscurecimientos son dos diferentes niveles o dimensiones de confusión e ignorancia. La primera de estas dimensiones tiene que ver primariamente con lo que denominamos el velo de las aflicciones mentales y emocionales, el klesha avarana, y el segundo de estos oscurecimientos, denominado aquel que inhibe la omnisciencia, tiene que ver con las más sutiles impresiones que, digamos, ese tipo de aflicciones y distorsión cognitiva y emocional propician en la continuidad de nuestra mente y cognición. ¿Sí? Entonces, todo tipo de actividad negativo, aquel que nosotros hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio, surge como resultado precisamente de las acciones en las que nosotros nos hemos involucrado bajo el poder y la influencia de estos dos oscurecimientos. El velo de las aflicciones mentales y emocionales y el de la omnisciencia. ¿Ok? ¿Eso se entendió? El primero de estos velos, insisto, tiene que ver con la aflictividad emocional con la que nosotros, o cognitiva, cotidiana y habitualmente nos asociamos o vinculamos, ¿no? Aquella que emerge en buena medida del desconocimiento de la estructura elemental o primaria de las cosas como son, como lo podemos ilustrar a través de lo que denominamos las tres marcas de la existencia: la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca y el reconocimiento o la concientización de cuáles son las causas sustanciales que propician y detonan la aflictividad, primariamente la matriz del triple veneno, esto es la ignorancia, tanto pasiva como proactiva, el aferramiento y la expresión del mismo, ya sea a través de la expresión de el apego o de la aversión. Eso es el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Y el velo a la omnisciencia se refiere primariamente a las distorsiones más sutiles que en la conciencia se solidifican en consecuencia de la estructura cognitiva de lo que denominamos reificación. La estructura cognitiva y la reificación es aquella que inconscientemente proyecta y aporta a las apariencias realidad objetiva. ¿Sí? Las concibe como si las mismas existiesen, independientes a la conciencia que las atiende e interpreta, como si existieran por sí mismas y desde su propio lado, de forma unitaria y dotadas de cualidades sustanciales. Eso en buena medida representa la estructura primaria de lo que denominamos el velo a la omnisciencia. Toda actividad negativa emana o es consecuente de la presencia de estos dos oscurecimientos. ¿Ok? De la misma manera tendríamos que afirmar que la actividad positiva y la actividad neutra, que simultáneamente emane de dichos oscurecimientos, sigue vinculándonos a la ciclicidad recurrente del samsara. Aunque naturalmente influencia la condición relativa del mismo. La actividad positiva mejora de forma temporal, ¿verdad?, y subjetiva la experiencia por la que en el samsara transitamos o deambulamos, ¿verdad? Pero no nos libera del mismo mientras nosotros no seamos capaces de señalar la naturaleza fundamental de su falsedad,
esto es, la condición ilusoria de esas o dichas apariencias en términos generales. No sé si eso queda claro. Una vez más, hemos comentado que lo que por karma nosotros señalamos, la palabra karma, que viene de la raíz sánscrita kris, que quiere decir actividad, se refiere a toda actividad de mente, palabra y cuerpo que emana, emerge de la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Dependiendo de una multivariedad de causas y condiciones, esa actividad puede ser temporal y relativamente favorable, temporal y relativamente disfavorable, ¿verdad? O puede ser temporal y relativamente neutra. Sin embargo, esa actividad nos vincula y ata a la ciclicidad recurrente de la existencia cíclica. El ejemplo que hemos citado recurrentemente en el pasado es el de la experiencia visionaria de la ensoñación, ¿sí? Si tú ejecutas o despliegas actividades positivas dentro del contexto de un sueño, mejoras la condición relativa ilusoria del mismo. Si tú dentro del sueño ejecutas una acción negativa, pues deterioras la condición también relativa y temporal o subjetiva del mismo. Si tú ejecutas una acción neutra dentro del sueño, pues no propicias ni una ni otra de estas vertientes. Pero no importa la actividad que despliegues dentro de un sueño, si esa actividad está contaminada por la confusión, la inhabilidad de reconocer la condición ilusoria del sueño, esto es su estructura subjetiva, la inseparabilidad de las apariencias oníricas de la mente de donde emanan, juegan y desaparecen, toda esa actividad perpetúa tu esclavitud a esa condición o a esa apariencia y experiencia. En otras palabras, inhiben la posibilidad de despertar, que representa la solución estructural y final a la continuidad ilusoria de la ensoñación. ¿Se entendió eso? Entonces, sí, tus actividades dentro del sueño, si están enmarcadas por la confusión y la ignorancia, esto es por la inhabilidad de aprender el sueño como sueño, pueden propiciar una experiencia relativa y temporal positiva, negativa o neutra. Pero mientras esas actividades estén animadas por ese tipo de confusión, la que incapacita al ensoñador a designar el sueño como un sueño, perpetúan la continuidad del sueño. Por eso se les dice o llama, denomina como vinculantes, porque te vinculan ¿a qué? A la inercia continua de esa experiencia. Lo mismo exactamente puede decirse del samsara. ¿Sí? El samsara está construido, emerge ¿de qué? De los dos oscurecimientos. Esto es del velo de las aflicciones y el velo a la omnisciencia. ¿Ok? Simultáneamente y dentro del contexto de la tradición budista se dice que mientras nosotros no erradiquemos naturalmente dicha confusión, que no es otra ulteriormente que la cognición dualista y la reificación de la estructura y continuidad de la mente, seguiremos produciendo karma. Y el karma seguirá propiciando y vinculándonos o perpetuando la condición que conocemos como el samsara. Aunque naturalmente y en dependencia del tipo del karma, puede ser un samsara favorable, desfavorable o neutro. Pero no olviden mi dicho, sin tener todo esto presente, ¿verdad? Aunque al samsara se le vista de seda, samsara se queda. O sea, no importa cuán positivo y exaltado sea un sueño, no deja de ser un sueño. ¿Se entiende eso? Muy bien. Ahora, aunque decía, nosotros nos veremos incapacitados a cesar la acumulación del karma negativo del todo o completamente mientras seamos presa de la confusión, la cognición dualista y la reificación, a través de la aplicación de las 4 fuerzas o poderes de oposición, podemos purificar pues el sufrimiento resultante que de otra manera emanaría de esas condiciones y circunstancias. Si aplicamos a la perfección, con cabalidad, estas fuerzas, poderes de oposición o estrategias de purificación,
Inclusive se dice, el individuo es capaz de purificar el fruto de las acciones cuyo resultado era certero el individuo fuese a experimentar. ¿Sí? Claro, estamos hablando de las acciones cuyo resultado el individuo certeramente iba a experimentar de no aplicar las fuerzas y poderes de oposición. ¿Sí? Pero evidentemente si las fuerzas y poderes de oposición se aplican, aún esas condiciones pueden ser alteradas. ¿Y de qué manera? Pues eso depende de la fortaleza y precisión de la aplicación de dichas fuerzas y poderes de oposición. Porque esos frutos pueden ser disminuidos en términos de intensidad, esos frutos pueden ser temporalmente inhibidos en términos de su continuidad, o esos frutos pueden ser del todo purificados y erradicados, ¿no? ¿De qué depende eso? Pues depende, insisto, de la sabiduría y eficacia con la que el individuo aplique, integre, propicie los 4 poderes y fuerzas de oposición. ¿Sí? Les doy un ejemplo simple para ilustrar esta idea. Puede decirse, por ejemplo, que cuando uno, ¿qué les gusta?, recita un mantra, una, digamos, estrategia raíz de protección a la conciencia, a la mente, eso es lo que es un mantra, que la aplicación de un mantra en sí es una herramienta que propicia positividad, impresiones, hábitos, tendencias y semillas kármicamente virtuosas. Sí. Pero ¿qué sucede mientras tú, por ejemplo, recitas un mantra y tu mente simultáneamente está planificando la agenda del día de mañana? ¿Acumulas el karma positivo de la recitación del karma? No. No lo completas porque no estás del todo presente en el mismo. ¿Se entiende eso? De la misma manera, si nosotros aplicamos los 4 poderes y fuerzas de oposición, pero lo hacemos desde una perspectiva equivocada o con distracción, sin focalidad o con una intención débil o diluida, pues naturalmente el efecto y la eficacia de estos poderes para poder purificar, ¿verdad?, al karma, específicamente el negativo, se verá disminuido. ¿Sí? Bien. Ok, ahora. Aunque la práctica y la aplicación de las 4 fuerzas y poderes de oposición puede purificar la experiencia y el sufrimiento que resulta de nuestras acciones negativas, se dice que en sí no puede eliminar las semillas o impresiones kármicas. En sí. Para ello se requiere, naturalmente, la presencia de un ingrediente adicional. Y ese ingrediente adicional para poder eliminar las semillas y las impresiones kármicas negativas es el entendimiento de la vacuidad. ¿Sí? Mientras ese entendimiento de forma directa y anímica no sea integrado, propiciado en el continuo mental del perceptor, esas impresiones y semillas permanecen presentes, ¿sí? Pero las fuerzas y poderes de oposición, de aplicarse correctamente, inhiben la presencia de los factores que propician su florecimiento o que detonan su florecimiento. Esos factores se ven inhibidos y por lo tanto ese karma no puede florecer, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Si deseamos del todo erradicar esas impresiones y tendencias, a esa estrategia tendremos que añadir el cultivo de la sabiduría, ¿sí? Que en este contexto se refiere al entendimiento de la naturaleza de la realidad, de las cosas como son. Y un entendimiento que no puede ser tan solo conceptual, sino que tiene que ser intuitivo, anímico, ¿sí? A ver, es muy simple, piénsenlo así. En un sueño no lúcido,
en aquel en donde nosotros no somos conscientes, ¿verdad?, que estamos soñando y tenemos, digamos, un desconocimiento profundo de la naturaleza de la experiencia por la que transitamos. Y en ese contexto, como comúnmente la definimos, su condición ilusoria. ¿Ok? Esa es la naturaleza de un sueño. Aparece de una manera, aparece como si estuviese dotado de realidad objetiva, pero en realidad existe de otra, ausente de dicha realidad objetiva. Ahora, cuando decimos que los sueños carecen de realidad objetiva, es muy importante tener presente que esto no es sinónimo de una afirmación extrema, la ausencia entera de su existencia. Los sueños, por supuesto que existen, pero existen de forma subjetiva. De la manera en que los sueños no existen es objetiva. Esto es, los sueños no existen independientes a la mente de donde emergen, juegan y en la que desaparecen. Pero sí existen, ¿verdad?, en una inseparable relación a la conciencia de donde emergen, juegan y desaparecen. ¿Sí? Ahora, un sueño lúcido, un sueño no lúcido es aquel en donde el individuo no reconoce esa naturaleza ilusoria. En consecuencia, le atribuye a dichas apariencias realidad objetiva. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, imaginen que dentro del contexto de un sueño ustedes llevan a cabo una acción negativa, de mente, palabra o cuerpo. ¿Ok? Se dan cuenta dentro del contexto de la experiencia de la ensoñación que en efecto han ejecutado esa acción negativa. Y generan, aplican, integran, por ejemplo, las 4 fuerzas y poderes de oposición. El arrepentimiento, la determinación de enmienda, la aspiración y deseo de genuinamente inhibir la continuidad reiterada de esa actividad y la aspiración a poderla purificar de una u otra manera. ¿Ok? Esos son lo que denominamos las fuerzas y poderes de oposición. Aplicas esto dentro del sueño. ¿Afecta eso la continuidad y madurez de esa semilla kármica? Sí, por supuesto. Pero ¿elimina la semilla? ¿Por qué no? Falta un ingrediente, algo falta aquí para poder eliminar del todo esa impresión y tendencia. Reconocer o aprender el sueño como un sueño. Y mientras no reconozcas el sueño como un sueño, todo lo que en el sueño ejecutes tiene cierta fuerza y continuidad. Claro, al aplicar las fuerzas y poderes de oposición, temporalmente hablando, estás inhibiendo las condiciones que propician y permiten el florecimiento de esa impresión y tendencia. Pero no estás eliminando esa impresión, tendencia o esa semilla kármica, ¿verdad? Porque para poder eliminar esa impresión, tendencia o semilla kármica, en esencia lo que tienes que hacer es aprender al sueño como un sueño. Ahora, si la vida es sueño, o no hay distinción estructural entre el sueño de la noche y el sueño del día, lo mismo puede señalar y afirmarse de la mecánica moral que opera dentro del contexto del estado de vigilia. ¿Sí? Entonces, en el estado de vigilia, cuando nosotros ejecutamos acciones de mente, palabra y cuerpo, por ejemplo, negativas, y generamos impresiones primero y después esas impresiones se fortalecen y se transforman o convierten en lo que llamamos semillas kármicas, las fuerzas y poderes de oposición nos pueden eficazmente ayudar a inhibir el florecimiento de las mismas. Pero para erradicar esas semillas e impresiones, tenemos que reconocer la naturaleza vacua, ¿verdad?, de el entorno y del individuo, del entorno en el que el individuo ejecuta la acción y la identidad del individuo que la ejecuta. Lo mismo que acabo de mencionar y señalar en el contexto de un sueño. ¿Sí? Ahora, todo eso es posible, pero tiene gradaciones de dificultad, naturalmente. ¿Hasta aquí eso se entendió o no? Con sinceridad. ¿Sí lo entendieron? Esa distinción es importante. ¿Sí? Lo digo porque por más que nos esforcemos en aplicar las fuerzas y poderes de oposición y
sin minimizar la trascendencia y eficacia que esas estrategias de desarrollo evolutivo tienen o aportan a nuestro proceso de madurez, mientras nosotros no combinemos a estas con el cultivo de la sabiduría, esas impresiones y semillas kármicas no podrán erradicarse del todo, aunque en efecto no podrán florecer. Y bueno, el que no florezcan ya es una ventaja monumental, ¿sí? Pero si no erradicamos esas impresiones, pueden volver a reactivarse, ¿no? Es como si tienes un jardín en el que hay hierba mala y cada temporada cortas la hierba mala o aplicas algún tipo de químico para que la misma muera, muy bien, ¿no? Vas a limpiar tu jardín. Pero la semilla sigue presente. Y en la siguiente temporada puede, si las circunstancias lo favorecen, volver a florecer. Ahora, si tú quieres erradicar la semilla para que eso no vuelva a suceder, no es suficiente podarla, tienes que extirparla de raíz, ¿no? Igual, para extirpar de raíz las semillas kármicas negativas, cuya plataforma fundamental es la ignorancia y la reificación, tienes que cultivar su directo antídoto. Y el directo antídoto para las mismas, esto es, para la cognición dualista y la reificación, es la comprensión de la vacuidad, ¿sí? En su dimensión superior. Y en una dimensión un poco más modesta, el entendimiento del surgimiento dependiente. ¿Sí se entendió eso? Muy bien. Por eso se dice en la tradición budista que un breve momento de ira o de enojo puede destruir miles de eras de mérito acumulado a través, por ejemplo, de la práctica de la generosidad o cualquiera de las otras actividades liberadoras. Y lo que se destruye es el resultado del florecimiento de la virtud. ¿Sí? No las semillas o impresiones de la virtud, esas quedan presentes. Pero sí, ¿verdad? Precisamente las condiciones que facilitan el florecimiento o que propician y detonan el florecimiento de la virtud. La ira es precisamente el veneno que propicia ese resultado. ¿Sí? Esta es una distinción importante. Entonces, en este punto sería quizá relevante o de utilidad el compartirles una breve explicación de qué es lo que nosotros, dentro del contexto de la filosofía moral del Buddha-Dharma, entendemos o queremos decir cuando señalamos o discutimos estos conceptos, el de impresiones kármicas y semillas kármicas. Les comentaba que no se conciben sinónimos, son diferentes. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre una semilla y una impresión primariamente está asociada a su sutileza. ¿Sí? Una impresión kármica es más sutil que una semilla kármica. ¿Sí? Y por lo tanto se contempla más difícil de eliminar. La impresión kármica es más difícil de erradicar, ¿verdad?, que la semilla kármica en sí misma. ¿Sí? También se dice que ambas funcionan y operan de una forma no del todo igual, distintiva dentro del contexto de la estructura de la mente o cognición. ¿Sí? Acorde, por ejemplo, a la filosofía del camino medio, las impresiones kármicas, por ejemplo, de la ignorancia, las impresiones kármicas de ignorancia son las que causan la apariencia de la existencia inherente. O sea, a nosotros todo como aparece, como las cosas aparecen en un sueño no lúcido, ¿no? En un sueño no lúcido todo parece existir por sí mismo, desde su propio lado, independiente a la conciencia que lo sueña. Y si lo piensas, es extremadamente difícil reconocer esas apariencias como meras apariencias oníricas, aprender esas apariencias como un sueño.
Porque en el instante mismo en que transitamos de la condición de vigilia a la condición de el soñar, casi de forma automática, sufrimos de una especie como de profunda amnesia y al mismo tiempo somos presa de algo así como una especie de conjuro, una especie de sortilegio, en donde nos vemos embrujados, si gustan, y ese tipo de circunstancia permite que dichas apariencias a nosotros se presenten de forma distinta como existen, como si estuvieran dotadas de realidad objetiva, como si existieran por sí mismas, de su propio lado, independientes a la conciencia de donde emergen, en donde juegan y desaparecen. Lo mismo acontece en el sueño de vigilia. Y esto es consecuente ¿de qué? De las impresiones kármicas de la ignorancia, que hemos acumulado naturalmente desde el tiempo sin principio. Dicho de otra manera, la habituación es estado y condición. Y esa habituación es en nosotros tan profunda, es tan poderosa, y es poderosa porque la hemos así fortalecido ancestralmente, ¿verdad? Inmemoriablemente, que de forma espontánea y natural toda apariencia a nosotros se presenta como si estuviera dotada de realidad objetiva. Esa es la consecuencia de las impresiones kármicas de la ignorancia, ¿sí? Y las semillas kármicas de la ignorancia son las que maduran, ¿verdad? O lo que madura y causa o propicia el aferramiento a esas apariencias. La manera en que nosotros respondemos a esas apariencias. Entonces las impresiones kármicas propician esa apariencia. Las semillas kármicas, la respuesta que nosotros proyectamos a esa apariencia. ¿Sí? Entonces las semillas kármicas hacen que en un sueño, esto es la habituación, hace que en el sueño las apariencias oníricas a nosotros se presenten como dotadas de realidad objetiva, como si en efecto existiesen independientes a la mente que las sueña. Y la semilla kármica de la ignorancia hace que nosotros respondamos a esas apariencias con apego o aversión, pero siempre en consecuencia de esa percepción equívoca y tergiversada que les otorga cualidades sustanciales, que concebimos intrínsecas e inseparables a su condición sustancial. ¿Se entendió eso? Esto es, una vez más, en un sueño, se te presentan toda variedad de apariencias. Consecuente de la habituación, eres incapaz de reconocer su genuina condición. Entender que la manera en que a ti aparecen no corresponde a cómo existen y que desde esa perspectiva su apariencia es ilusoria, como un conjuro, como un sortilegio. ¿Hasta aquí me siguen? Una vez que esas apariencias así a ti se presentan, concibes, poseen cualidades sustanciales, ya sea positivas, negativas o neutras. Y la habituación, que ahora madura como una semilla, ¿verdad? Hace que respondas a dicha apariencia con apego y aversión. El problema es que cada vez que a dicha apariencia respondes con apego y aversión, por un lado, generas la causa primaria del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, pero simultáneamente fortaleces y perpetúas ese estado y condición. Esa es la naturaleza cíclica del samsara y que depende precisamente de la presencia recurrente de esa cognición equívoca y tergiversada, la actividad contaminada o el karma. ¿Sí? Entonces la semilla kármica de la ignorancia hace que esas apariencias a ti se presenten como si estuvieran dotadas de realidad objetiva. Y la semilla kármica de la ignorancia hace que respondas a ellas con aferramiento o aversión. ¿Sí? Con apego o con ira.
Ahora, el proceso de crear una impresión kármica opera de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos una acción virtuosa, digamos una acción virtuosa física, la conciencia física planta una impresión de esa acción virtuosa en la conciencia mental, ¿verdad? En términos grosos, esto puede compararse a una especie de copia, una fotocopia, como la que haces en una máquina Xerox, ¿verdad? Y debido a que esa acción es virtuosa, cuando el continuum sustancial de esa impresión positiva, de esa acción física virtuosa madure como una conciencia sensorial, va a madurar con una experiencia similar a la impresión que se generó. ¿Sí? Ahora, las impresiones kármicas no se consideran ni dentro de la categoría de lo que llamamos conciencia o forma, pero son fenómenos de todas maneras compuestos o condicionados. Y también las impresiones virtuosas o no virtuosas del karma no se consideran en sí mismas virtuosas o no virtuosas, son neutras en naturaleza. Lo que las hace virtuosas o no virtuosas es la intencionalidad del individuo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que determina el que una, digamos, acción sea virtuosa o no virtuosa es la acción que se lleva a cabo, si es en efecto positiva, negativa o si es neutra. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué más puedo decirles de esto? Sí, te escucho. Hablando de esta diferencia entre lo que es la impresión y la Y la semilla, semilla. ¿se puede equiparar con lo que se dice a menudo del desequilibrio cognitivo? Es en donde no vemos las cualidades de las cosas como son y al mismo tiempo les proyectamos cosas o características que no tienen. Sí, sí. Eso tiene que ver, decía, con la impresión mental de la ignorancia. La impresión mental de la ignorancia es la que propicia el que las apariencias a nosotros se presenten como si estuvieran dotadas de realidad objetiva. Y por lo tanto, a nosotros se manifiesten como si poseyesen cualidades sustanciales. Y la semilla kármica es la que nos lleva a responder a esto, habitualmente ya sea movidos por el apego y la aversión, que son concordantes a esas apariencias, ¿no? El apego hacia lo que nosotros pensamos es en sí atractivo, la aversión hacia lo que nosotros pensamos es en sí mismo repulsivo, e indiferencia hacia lo que nosotros pensamos es en sí mismo neutro. ¿Sí? Pero la realidad es que esa apariencia no posee esas cualidades sustanciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos erradicar esa impresión? Solo si reconocemos la condición ilusoria de dicha apariencia. Eso es el sinónimo de entender que esa apariencia está vacía de realidad objetiva, que es lo que llamamos o que concebimos como el entendimiento de la vacuidad. Ahora, ¿cómo puedes inhibir el florecimiento de esa acción, de esa semilla kármica, a través de la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición? Las fuerzas y poderes de oposición inhiben el florecimiento de esa semilla, porque trabajan con las causas que propician y de las que depende ese florecimiento, pero no eliminan la semilla y la impresión. La semilla y la impresión solo se elimina del todo si se añade el ingrediente, el elemento de la sabiduría. Claro, entendiendo por sabiduría la comprensión de la realidad, de la vacuidad. ¿Se entendió eso o no? Una vez más, es como en un sueño.
¿verdad? En un sueño, primero, en consecuencia de la habituación, de la reiteración compulsiva que has fortalecido desde el tiempo sin principio, las apariencias oníricas a ti se presentan como si poseyesen realidad objetiva, como si existieran independientes a la mente que las sueña. Una vez que esas apariencias a ti así en el sueño se presentan, les atribuyes cualidades sustanciales. Y en consecuencia de ese acto te vinculas a ellas con apego y aversión. Y el apego y la aversión que detonan y propician la aflictividad. La condición vital aflictiva, que es lo que llamamos samsara en general, ¿no? Ahora, si esas aplicas las fuerzas y poderes de oposición en un sueño, ¿no? Por ejemplo, descubres, entiendes, te haces consciente de que has llevado a cabo una acción negativa, digamos que le has elevado la voz, alzado la voz y has insultado a una persona en el sueño, ¿sí? Sigues pensando que esa condición existe objetivamente, pero entiendes que has llevado a cabo una acción que no es virtuosa y sobre la misma aplicas las fuerzas y poderes de oposición, esa acción ya no puede florecer, ¿sí? Porque has eliminado las condiciones que propician su florecimiento. Pero no has purificado la impresión y tendencia fundamental. ¿Y cuál es la impresión y tendencia fundamental en ese contexto? La noción de que esa acción y el objeto de esa acción poseían realidad objetiva, ¿sí? Entonces, si quieres eliminar del todo esa impresión y semilla, ¿qué tendrías que hacer? Además de aplicar las fuerzas y poderes de oposición, tienes que hacer algo más. ¿Qué? Tienes que despertar. Tienes que darte cuenta que estás soñando, ¿sí? Porque mientras no te des cuenta que estás soñando, sigues perpetuando esa condición de una u otra manera, o por lo menos la semilla queda presente, ¿sí? Antonio, entonces veo que recapitulas, ¿no? Y logras entender tendencias, hábitos, Sí. identificar la semilla. Entiendes todo Y de eso y alguna aplicas las manera fuerzas y poderes de oposición. Inhibe su florecimiento. Pero como que pienso que para llegar a la eliminación de esa semilla que está ahí, o esa fuente, que por ahí debe haber algo de lo de que nos has mencionado, los 4 equilibrios, o aprender a pues focalizar tu atención, tu concentración para realmente identificar la causa, pero no sé dónde está. Todo eso es muy importante y eso opera dentro del contexto de la aplicación de los 4 poderes y fuerzas de oposición. Pero el punto es, si quieres eliminar esa impresión y tendencia del todo, tienes que comprenderla desde la dimensión de la vacuidad. O sea, tienes que comprender la manera en que todo ello existe. Es que a veces yo pienso que hay cosas que sé que no sé. Bueno, claro, hay cosas que no sé, estamos hablando de lo que puedes, que no sé. estamos hablando de lo que puedes identificar, porque la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición es una que depende de aquello que puedes identificar. ¿Sí? Lo que no puedes identificar, pues no puedes purificar. Bueno, lo puedes purificar, pero de una forma indirecta. ¿Sí? No lo purificarías exactamente a través de estas fuerzas y poderes de oposición, lo purificarías a través de una herramienta más amplia, como podría ser la práctica de Vajrasattva. Pero aún así, lo que estás purificando es el florecimiento de esas acciones negativas, ¿verdad? Vuelvo a insistir que para purificarla del todo esas semillas, hábitos y tendencias, tienes que integrar la comprensión de la realidad. En otras palabras, tienes que entender que el sujeto, el objeto y la acción no tienen realidad objetiva. O sea, ¿cómo eliminas, por ejemplo, una vez más, porque creo que es un ejemplo muy claro? De otra manera es un tema obstruso, difícil de entender. En un sueño, ¿cómo del todo eliminas una acción contaminada por la ignorancia, el apego y la aversión? Del todo, ¿cómo la eliminas?
Despertando. En el momento en que despiertas, ¿qué descubres de quién ejecutó esa acción en el sueño? No tiene realidad objetiva. ¿Qué descubres de la acción ejecutada en el sueño? No tiene realidad objetiva. ¿Y qué descubres del objeto de la acción en el sueño? Nunca tuvo, no tiene realidad objetiva. Y por lo tanto esa semilla, perdón, esa impresión y tendencia se desvanece. ¿Sí? Ahora, mientras tú no comprendas eso y dentro del sueño apliques las fuerzas y poderes de oposición, de alguna manera, ¿qué le estás atribuyendo a esas apariencias? Realidad objetiva. Estás pensando que existen realmente y las estás purificando porque existen. ¿Me doy a entender? Nunca existieron. ¿Sí? Bueno, nunca existieron independientes a la mente que las produce. ¿Sí? Ahora, en ese contexto puedes inhibir su florecimiento, pero la tendencia que las produce sigue ahí presente, que es la cognición dualista y la reificación. Por eso, precisamente se dice en la tradición budista que la práctica de la ética, si bien es muy importante en el camino, no es el factor determinante para la liberación. ¿Sí? Esto es que por más impecable éticamente que seas, eso no desemboca en tu liberación del samsara. Pero ¿en qué sí desemboca? En un buen samsara. ¿Sí? En que tengas un buen samsara. ¿Sí? Como en un sueño, ¿no? En un sueño, no importa cuánto te arrepientas de las acciones negativas llevadas a cabo, ¿sí? Ese arrepentimiento no te despierta, pero cambia y transforma la manera en que te comportas dentro del sueño. Y al transformar la manera en que te comportas dentro del sueño, transforma la experiencia del sueño y eso es muy útil. Vas a tener un buen sueño, un sueño virtuoso, un sueño propicio. ¿Sí? Vas a florecer, entre comillas, dentro del sueño. Pero sigues atrapado en el sueño. ¿Sí? Y si muy fervientemente te arrepientes de lo acontecido en el sueño, fíjate qué ironía, simultáneamente que le estás otorgando a ese comportamiento. Realidad objetiva. ¿Sí? Por eso que tienes que siempre intentar combinar. Sí, la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición, pero simultáneamente a la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición, el entendimiento de la vacuidad. El entendimiento de la realidad. La capacidad de dilucidar la manera en que todas esas diferentes apariencias existen. Las externas y las internas. Las externas quiere decir, por ejemplo, esos comportamientos y los objetos de esos comportamientos, y las internas, ¿quién ejecuta esos comportamientos? ¿Sí? Claro, todo esto se da en pasos, no es que de sopetón todo lo tienes que integrar, es muy difícil, tienes que ir por pasos, ¿no? Y el primer paso es, pues por lo menos inhibir el florecimiento de las acciones negativas, ¿no? Y eso se logra a través de eso, de las fuerzas y poderes de oposición. ¿Sí? Buenas noches. Entonces, una persona que muere de cáncer o cualquier enfermedad terminal, ahí purifica ese karma, pero no elimina la semilla. Ahí es diferente porque si la semilla estaba vinculada al florecimiento del cáncer y florece del todo, cuando ese cáncer del todo florece, se purifica. Esa semilla ya es como una semilla que da fruto y después se marchita y desaparece. No desaparece, pero se degrada, ¿no? Es como la semilla de maíz, ¿no? Plantas la semilla de maíz, la abonas, la cuidas, la humectas, germina, produce el tallo, después la mazorca de maíz, y después de un tiempo, ¿qué le pasa? Una vez que da el fruto, ¿verdad? Que madura del todo, se marchita y desaparece. Bueno, se degrada, ¿verdad? De esa semilla ya no puede surgir otro
otra planta de maíz y mazorca de maíz. Ya no puede, ya se exhaustó. ¿Sí? Claro, en el contexto del karma, insisto, para exhaustar del todo la semilla, tienes que integrar el entendimiento de la vacuidad, ¿no? Por eso se dice que cuando la acción kármica se ha visto purificada, por ejemplo, por la aplicación del método de las 4 fuerzas o poderes de oposición, entonces las condiciones para que esa semilla kármica pueda florecer sean del todo y completamente removido, aunque la semilla y la impresión siguen presentes. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que cuando una persona desarrolla la plenitud de la estabilidad de la atención, el shamatha, ¿sí?, ya no es posible en ese contexto que en la estructura cognitiva de la persona, en el flujo de conciencia del individuo, surjan las aflicciones grosas que son propias del reino del deseo. No se pueden manifestar en ese trance de absorción meditativa. Pero las semillas de esa confusión siguen presentes en la mente, ¿sí? Pero ya no pueden toparse o vincularse con las condiciones internas que permiten que florezcan. Así que no se hacen presentes las manifestaciones grosas de esa confusión, ¿sí? Ahora, mientras esas semillas estén presentes, por ejemplo, puedes morar mucho tiempo, puedes renacer en el reino de los seres de la forma, fuera del reino del deseo. Pero ¿por qué estos pueden volver a recaer en el reino del deseo? ¿Por qué? Porque esas semillas seguían presentes. ¿Sí? Por eso en la tradición budista se dice que sí, en efecto, la disciplina ética, la moralidad, el comportamiento es algo muy importante a purificar y concientizar y positivizar, ¿sí? Todo eso es súper importante y no quiero de ninguna manera disminuirlo en términos de trascendencia en el camino, pero no es liberador. ¿Sí? ¿Qué es liberador? Si fuera liberadora, ¿no?, una persona muy pura éticamente, piensen en quién, no sé, se me ocurre, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Sí? Vamos a darle crédito que fue, para no entrar en controversia, vamos a dar crédito que fue una persona éticamente impecable, etcétera. Vamos a suponer que así fue, Mahatma Gandhi o quien gusten, ¿no? ¿Por qué no es un Buda? ¿Por qué esa condición no se traduce en la budeidad? ¿Qué le falta? La sabiduría que aprende la vacuidad. ¿Sí? Y por eso en este contexto, cuando hablamos acerca de las paramitas, ¿qué es lo que hace que sean paramitas? O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que la ética sea la perfección de la ética? Es diferente la ética y la perfección de la ética. La perfección de la ética, ¿qué componente debe tener para hacerla liberadora? Por eso se les llama actividades que liberan, actividades liberadoras. Para que esas actividades sean liberadoras tienen que mezclarse ¿con qué? Con la sabiduría, con la perfección de la sabiduría. Y por eso en el contexto de las actividades liberadoras a las paramitas siempre vienen en el mismo paquete. Esto es, tú no puedes desarrollar la perfección de la ética si no empapas a esta de la perfección de la sabiduría. Y al mismo tiempo la perfección de la sabiduría no puede manifestarse en distancia o divorcio de la perfección de la ética. Son interdependientes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, me entraba la duda del surgimiento dependiente. O sea, ¿cómo se unen esto? O sea, tienes que comprender la vacuidad. Que en el surgimiento dependiente, la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Primero, ¿qué representa la cadena de los 12 nidanas? La mecánica a través de la cual se construye el samsara o la experiencia del samsara, ¿no? Esos son los 12 eslabones. Ahora, ¿cuál es el primero de los 12 eslabones?
La ignorancia. Entonces, si tú quieres erradicar la continuidad de los 2 eslabones, ¿qué es lo que tienes que atacar? La ignorancia. Mientras no ataques la ignorancia, la mecánica de esos 2 eslabones sigue operando. ¿Sí? Ahora, claro que tú puedes atacar diferentes aspectos de esa cadena. Y eso todo tiene efectos, ¿verdad? Resultados. Pero mientras no ataques, ¿verdad?, el primero de los 2 eslabones, que es la confusión, que en ese contexto es la cognición dualista, la reificación, esa cadena de relaciones que te atan al samsara seguirá operando. ¿Sí? Yo tengo una pregunta sobre las semillas. Entiendo que para erradicarlas, bueno, tenemos que tener el conocimiento de la vacuidad, pero más bien mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa con nuevas semillas? O sea, ¿hay manera de que existan nuevas semillas? O que, Claro, o que, claro. o que cuando ya Tú se no. erradican unas, Tú como no estás están completamente erradicadas, nada más despiertan. No, o... tú estás produciendo impresiones y semillas kármicas cada instante, en cada momento de tu actividad. Mientras tu actividad sea dualista, estás produciendo semillas kármicas, positivas, negativas o neutras, ¿no? Ahora, cuando logras despertar, cuando propicias el despertar, cuando entiendes directa, no conceptualmente, la vacuidad, dejas de producir impresiones kármicas. Ya no se producen. ¿Por qué? Porque ya no estás fortaleciendo, ¿verdad?, la continuidad de esa apariencia ilusoria. Digo, lo pregunto porque como somos, como nos has dicho que somos muy continuos y muy repetitivos, me pregunto si realmente estoy creando nuevas semillas o nada más estoy despertando viejas semillas, ¿no? Las dos. Eres presa de tus viejas semillas y estás también cultivando nuevas. Ahora, nuevas, es que aquí quizá es el matiz, ¿no? Nuevas no quiere decir que son originales. ¿Sí? Pueden ser semillas muy similares a las que has cultivado en el pasado, pero no son exactamente las del pasado. Son nuevas, aunque sean de la misma naturaleza. De la misma planta, de la misma especie. ¿Sí? O sea, sigues produciendo semillas de maíz, que es una metáfora, sigues produciendo impresiones, por ejemplo, negativas o positivas o neutras, sigues produciéndolas, ¿no? No las estás erradicando. Para erradicarlas del todo tienes que romper ese hábito, esa habituación, esa continuidad. Ahora, antes de que se me aflijan, el punto de partida es por lo menos propiciar el que esas semillas kármicas no puedan florecer. Y eso es para lo que aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. ¿Ok? Ahora, lo que es bien importante que tengan en cuenta es que si no haces nada, que esa es nuestra estrategia. O sea, si no haces nada, ¿qué pasa? Todo eso se fortalece. No solo continúa, se fortalece. Acuérdense, una característica del karma es que es expansivo. Tiende a complicarse, como una bola de nieve. Y para cuando te das cuenta, esa bola de nieve pues te aplasta, ¿sí? En el sentido de que tu vida es del todo y absolutamente controlada por esos hábitos y tendencias inerciales, sobre de los que ya no tienes injerencia. Hoy leía en la mañana un evento muy trágico. Un famoso director americano, Rob Reiner, y su esposa, ya grandes, uno de 78, otro de 77 años, murieron asesinados por su hijo en su casa. Este es uno de los más famosos directores de cine norteamericanos contemporáneos, ¿no? Deben de haber visto algunas de sus películas, como Cuando Sally encontró a ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no? Esa es una película de él. Hay muchas películas muy bonitas de este director. La más bonita de todas, desde mi perspectiva, Stand By Me, ¿no? ¿Vieron esa película? Preciosa, es de este director. Bueno, resulta aparentemente que el hijo de, uno de los hijos de esta pareja, que ha tenido problemas de adicción toda la vida, pues
en un momento determinado tuvo, pues quién sabe, un brote psicótico, algo, y los apuñaló y los mató, ¿no? Entonces es un ejemplo de alguien que por un tiempo los padres hicieron todo lo habido y por haber, y él también tuvo que transitar por todo tipo de situaciones para tratar de vencer su adicción. Y por un tiempo la pudo inhibir y actuar relativamente hablando funcional en el mundo. Pero las semillas e impresiones de ese desequilibrio cognitivo y emocional estaban todavía en el presente, ¿sí? Y cuando se toparon de nueva vez con las causas de maduración, se activaron. Y cuando se activan, ¿qué le pasa a esa persona? O sea, el esquema por el que transita es algo tan poderoso que le conduce, le impulsa a un acto de tal violencia como apuñalar a muerte a sus padres. ¿Quién puede hacer eso en sus 5 sentidos? Nadie. Él estaba absoluta y completamente dominado, esclavizado, hipnotizado, ¿verdad? Por esa estructura mental y emocional psicótica. Ahora, la tradición budista dice que todos tenemos algo de psicóticos. No en ese extremo, pero también eres dominado por tus hábitos y tendencias que te conducen a actuar de una forma recurrente e incontrolable en la vida. Ahora, la buena noticia es que todo eso se puede corregir, ¿sí? Por eso les he dicho, se puede disminuir, se puede inhibir y después se puede purificar, se puede eliminar, ¿sí? Pero no confundas disminuir su intensidad con eliminarlo. No confundas inhibirlo con eliminarlo. Son pasos diferentes, ¿no? Ahora, ¿es importante disminuir su intensidad? Sí, mientras no puedas eliminarlo. ¿Es importante inhibir su continuidad? Sí, mientras no puedas eliminarlo. Pero ¿cuál es la solución final? No es disminuirlo ni inhibirlo, es eliminarlo. Y para eliminarlo, bueno, para poder disminuirlo e inhibirlo, aplicas las fuerzas y poderes de oposición. Pero para del todo eliminarlo, esas fuerzas y poderes de oposición se tienen que combinar con un ingrediente adicional. ¿Cuál? El entendimiento de la vacuidad. ¿Y qué tipo de entendimiento? ¿Conceptual o intuitivo? Intuitivo. ¿Sí? ¿Y cómo cultivas ese entendimiento intuitivo? ¿O cómo haces que bueno, primero, ¿cómo cultivas el entendimiento intelectual de la vacuidad? Estudiando, entendiendo la vacuidad lo mejor que puedas, una y otra vez. ¿Y el intuitivo? Integrando ese entendimiento. ¿Y cómo lo integras? Lo repites hasta que se hace una impresión, ¿sí? Hasta que penetra en lo más íntimo de tu estructura cognitiva. Eso solo lo logras a través de la fuerza de la familiaridad, ¿no? Es como en los sueños, cuando uno practica la yoga del sueño, ¿sí? En un inicio, para poder despertar dentro de un sueño, para aprender el sueño como un sueño, tienes que analizar la naturaleza del sueño. Y por ejemplo, dentro del contexto del sueño tienes que aplicar lo que llamamos exámenes de realidad. Y esos exámenes de realidad dentro del sueño te permiten comprender conceptualmente que estás soñando. Eventualmente esa comprensión detona el que puedas despertar dentro del sueño, ¿sí? Pero el hábito hace que tan rápido como dentro del sueño despiertas, vuelvas a perder la continuidad de ese entendimiento y vuelvas a sumergirte en la apariencia ilusoria del sueño. O transites de un sueño a otro, ¿ok? Ahora, te vuelves a dormir y vuelven a aparecer los sueños de forma diferente a como existen. Vuelven a aparecer dotados de realidad objetiva. Pero te estás entrenando y constantemente analizas el sueño y te has generado el hábito de en el sueño recordar, aplicar el examen y preguntarte si estás o no soñando.
Y para descubrir si estás o no soñando, tienes que integrar una variedad de exámenes de realidad. ¿Sí? Como por ejemplo, dentro del sueño brincas. Y si cuando brincas sales volando, pues estás soñando. ¿Sí? Porque eso viola el principio de la gravedad, ¿no? ¿Se entiende esa idea? O un muy eficaz examen de realidad es, ves un reloj o una página escrita, retiras la vista y vuelves a ellos. Si cambió la hora o el texto, estás soñando. Si se mantiene, no estás soñando. ¿Por qué? Porque ¿de qué naturaleza son las apariencias oníricas? El reloj de sueño y el texto de sueño, ¿de qué dependen? ¿A dónde existen? Solo en la mente de quien lo sueña. Esa es la razón por la que cuando retiras la atención del reloj de sueño y retiras la atención del texto del sueño y vuelves la atención a ellos, cambian. ¿Cuál es la diferencia de la experiencia de la ensoñación de vigilia? Entonces, en vigilia yo atiendo este texto, ¿sí? Retiro mi vista, vuelvo a él y sigue ahí. ¿Por qué? Porque la mente no está produciendo este objeto en el estado de vigilia. Lo que la mente produce es cómo lo interpreta y experimenta, pero no el objeto en sí mismo. ¿Se entiende eso? Entonces, si en el sueño estableces ese examen de realidad y no cambia el objeto, ¿eso qué te dice? No estoy soñando. ¿Sí? Ahora, si descubres que estás soñando, en el momento en que descubres que estás soñando, despiertas dentro del sueño. Y temporalmente te liberas de la influencia tiranizante que el mismo ejerce sobre de ti. ¿Me doy a entender? Pero ¿cuál es el problema? Eso está todo muy bien, pero ¿cuál es el problema? Tienes un hábito de inconsciencia. Entonces, ese hábito de inconsciencia que produce en el sueño, ya despertaste y tan rápido como despiertas, vuelves a quedarte, vuelves a sumergirte en el sueño, ¿sí? Pero si repites este proceso una y otra vez, ¿qué? Cada vez es más el tiempo que puedes permanecer lúcido dentro del sueño. Hasta que llega un momento en donde cada vez que entras al sueño, ya lo haces lúcidamente. Ya no tienes la amnesia que te conduce a aprender el sueño como sueño. Pero eso depende de la fuerza de la familiaridad. Tienes que practicar mucho, años, para que eso suceda. ¿Sí? Para que en el instante en que entras en el sueño, no te confunda el sueño y sepas que estás soñando. Eso demanda una enorme cantidad de disciplina. Años de práctica de la yoga del sueño, ¿sí? Ahora, lo que no demanda tanta disciplina es cuando te sumerges en el sueño, el poder cuestionarte si estás soñando y temporalmente despertar dentro del sueño. Eso no es tan difícil, lo puedes lograr en cuestión de unos meses. Pero mantener la continuidad de esa lucidez demanda mucha más aplicación, porque demanda el haber eliminado, ¿qué? Las impresiones y semillas. ¿Sí? Y eliminar las impresiones y semillas, pues toma más tiempo que eliminar solo su fruto. ¿Sí? Cortar las ramas de un árbol es más fácil que quitar las raíces, ¿no? Porque las raíces, ¿a dónde están? Abajo de la tierra, son difíciles de localizar, ¿no? Ahora, ¿vale la pena cortarle las ramas? Pues sí, te van a propiciar un resultado por un tiempo. Pero vas a estar teniendo que constantemente cortar las ramas porque estas tienden a crecer y crecer y crecer, ¿no? ¿Quieres elaminar el árbol del todo? Tienes que cortar la raíz. Es lo mismo de lo que hablamos aquí de las impresiones y hábitos negativos. ¿Sí? Las semillas e impresiones negativas. ¿Se entendió eso? Y por eso se dice en la tradición budista, y se debe de tomar muy en serio, que un momento de ira o de enojo destruye miles de eras de mérito, ¿verdad?, que haya surgido en ti de la generosidad o de cualquier otro tipo de acción positiva, porque refuerza esos hábitos y tendencias. Oye, Tony, supongo que ya tienes más proficiencia en el yoga de los sueños,
Pero puedes caer en la tendencia a distraerte como a volar o más actividades. ¿Qué recomiendas? O sea, hacer. De nuevo, tú puedes volar dentro de un sueño y seguir pensando que ese sueño es real. O puedes volar dentro del sueño porque entiendes que no tienes realidad objetiva. Entonces, si vuelas dentro de un sueño, pero sigues pensando que todo lo que ahí aparece tiene realidad objetiva, sigues soñando. Ahora, si vuelas porque entiendes que el sueño no tiene realidad objetiva, estás suspendiendo la continuidad ilusoria del sueño. ¿Sí? Y estás practicando la yoga del sueño, porque la práctica, la praxis de la yoga del sueño se centra en el reconocer o aprender el sueño como un sueño. ¿Sí? Entonces eso es lo que el practicante se entrena a hacer. Lleva a cabo una serie de actividades que tienen todas por objetivo mantener la conciencia de que el sueño es un sueño. Por ejemplo, durante el sueño manipulas tu tamaño. Constantemente lo haces chiquito y grande. ¿Para qué? Para que a través de ese medio no te veas, ¿cómo diríamos?, dominado por la inconsciencia del sueño. Cada vez que el sueño vuelve a solidificarse, haces algo que te recuerda que estás soñando. Porque si puedes hacerte grande y pequeño, claramente estás soñando. Porque en el estado de vigilia no te puedes hacer grande y pequeño. Tu cuerpo físico no puede estirarse o achicarse, ¿no? Por lo tanto, estoy soñando. ¿Sí? O empieza a desvanecerse el sueño, la apariencia del sueño. ¿Y por qué no quieres que se desvanezca? Porque cuando se desvanece vas a caer en un estado de inconsciencia. Y después vas a emerger en un nuevo sueño. Y lo más probable es que emerjas en un nuevo sueño en inconsciencia del sueño como sueño. Entonces quieres mantener la lucidez del sueño como sueño. Y por eso, ¿verdad?, giras en tu propio eje, llevas a cabo acciones que exponen a tu sentido mental en el sueño a muchas impresiones y experiencias sensoriales para que se despierte y no caiga en el sueño profundo. En fin, haces muchas cosas, todo para que no vuelvas a sumergirte en la inconsciencia del sueño y mantengas el estado de conciencia de que estás soñando. ¿Sí? Entonces, en la tradición budista, lo que hagas en el sueño es irrelevante. Ese no es el objetivo de la yoga del sueño. El objetivo de la yoga del sueño no es volar, el objetivo de la yoga del sueño no es viajar a otro planeta. El objetivo de la yoga del sueño es ¿cuál? Darte cuenta de que estás soñando y mantener esa conciencia durante el sueño. Ese es el objetivo. No te confundes con todo lo demás, ¿no? En el sueño chamánico, la ensoñación chamánica tiene otro objetivo. No es el mantener la conciencia de que estás soñando, sino el manipular los sueños a voluntad para diferentes objetivos, ¿no? Bien, ¿hasta aquí vamos? Bueno, eso es la diferencia entre las impresiones, semillas y florecimiento del karma, ¿ok? Y con esto podemos abordar las 4 fuerzas y poderes de oposición, ¿sí? Pero no sé si queda claro la importancia que tienen las fuerzas y poderes de oposición, pero cómo esas fuerzas y poderes de oposición no pueden eliminar las semillas e impresiones, ¿sí? Las semillas e impresiones se tienen que eliminar en combinación de la aplicación de las fuerzas y poderes de oposición y ¿qué factor adicional? La sabiduría, el cultivo de la sabiduría. Ahora, el cultivo de la sabiduría en el contexto budista, ¿qué es? El recitar de memoria el Sutra del Corazón o la gran exposición de las etapas del camino al despertar o el Quijote de la Mancha, no. ¿Hablar 10 idiomas? No. Lo que entiende por sabiduría el budismo es comprender la vacuidad. ¿Y qué es comprender la vacuidad? Porque el término vacuidad es muy difícil de entender. Bueno, les he dicho, ¿no? Comprender la naturaleza ilusoria de las apariencias. Que todo lo que a nosotros se presenta como independiente a la mente no existe de esa manera. ¿Sí? Que todo lo que a nosotros se presenta como permanente es impermanente. Lo que a nosotros se presenta como unitario es compuesto.
lo que parece tener una identidad intrínseca no la tiene, que aquello que parece poseer cualidades sustanciales no tiene cualidades sustanciales. Y cuando entiendes esto, que no puede emerger en ti apego y aversión. Y por lo tanto te liberas de la mecánica del samsara. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva budista, el tener buenos sueños no es la meta del sendero. Es dejar de soñar. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva budista, ¿es el objetivo del sendero tener una mejor vida? Ese no es su objetivo. Su objetivo es liberarte del samsara. Tener una mejor vida es una meta disminuida. ¿Sí? No es que sea una mala meta, es por donde empiezas, ¿no? Pero no es la meta final. ¿Sí? La meta final es liberarte del samsara. Porque mientras no te liberes del samsara, ¿verdad?, sigues atrapado en esa mecánica de aflictividad, aunque temporalmente sea positiva. ¿Sí? Ahora, todas las escuelas que comprenden al Buddha-dharma aceptan la práctica de las 4 fuerzas o poderes de oposición como el método para purificar el karma negativo. ¿Sí? El poder del arrepentimiento, el poder de la aplicación del antídoto, el poder de la resolución y el poder de lo que llamamos la base. Esa es la manera en que tradicionalmente se presentan, pero en esencia son el arrepentimiento, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a la vida en una dirección nueva, positiva y segura, la necesidad de cultivar una mentalidad que te permita superar la mecánica de la aflictividad que es el egoísmo y el corregir el daño, ¿sí?, que has hecho, cuando es posible. ¿Sí? De esto hablaremos al regresar de nuestro periodo vacacional. ¿Ok? Entonces tenemos un par de semanas de muy merecidas vacaciones todos. Espero que puedan descansar, ¿verdad? Pero también es mi aspiración que no pierdan el vínculo y la continuidad con el estudio y la práctica del Dharma. Una vez más, el samsara es súper canijo. Y una de las maneras en que nos distrae es a través de debilitar la mentalidad que nos vincula al Dharma. ¿Sí? Entonces, una y otra vez te tienes que decir, tienes que recordarte que aquello que le aporta a la vida verdadero y genuino significado es el estudio del Dharma y la práctica del Dharma. Porque el estudio y la práctica del Dharma representa el método por excelencia de mayor eficacia para eliminar las causas que detonan y propician la aflictividad y fortalecer aquellas que detonan y propician la felicidad genuina. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, dejémoslo aquí esta noche y dediquemos el mérito, ¿les parece? Recuerden la mecánica de la dedicatoria del mérito. Deseamos siempre que, o imaginamos del centro de nuestros corazones, se irradia un intenso haz de luz blanca, se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones y se funde en particular en aquellos que más lo necesitan. Los que sufren de hambre y de enfermedad, los que se transitan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, aquellos que se ven expuestos a tragedias naturales, a diferentes tipos de violencia y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Se funde en ellos y los libera de esas condiciones. ¿Ok? Sunam di tamche sepani, tobne nyepe janam panine, Kiegana Chibala Trupayi, Sipe Tsole Droa Droa Shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub Sencho Rinpoche, Makye Panam Kye Chuchi,
Kiepañam parme parian, conne condu pawasho. Que la apreciada bodichita surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Pues muchísimas gracias. Y dos cosas, les recuerdo que durante estas semanas estará en exhibición la película de Sabiduría de la Felicidad, Wisdom of Happiness, de su santidad el Dalai Lama, en diferentes salas de Cinemex. Cada complejo de Cinemex tiene por lo menos una sala dedicada a esta película, y el compromiso que tenemos es que así sea durante por lo menos 4 semanas, ¿sí? Así que en 70 diferentes salas a lo largo y ancho de la República Mexicana se estará exhibiendo la película, este maravilloso documental de la filosofía de vida del Dalai Lama. Y les recomiendo, si no han tenido la oportunidad de verlo, que de verdad lo vean y que lo recomienden a todos los que puedan, ¿sí? Creo que es un mensaje de enorme pertinencia para el momento por el que hoy transitamos y el mundo en el que vivimos. Es una película muy bonita, así que si tienen la oportunidad, por favor, véanla y inviten a otras personas a verlo. Hasta arrastren a otras personas a verla, ¿ok? Y les recuerdo también que nos estaremos viendo de vuelta el próximo 5 de enero, ¿sí? Que es el lunes 5 que tendremos nuestra primera sesión del año, ¿ok? Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por la dedicación que han invertido en el Dharma todo este año y que permite a nuestra institución y a nuestro proyecto mantenerse vivo. Muchas gracias a todos. Y que estén bien, que estén muy contentos con sus familias, ¿verdad? Y que no tengan ningún problema, que tengan para el año próximo prosperidad, salud y bienestar. Muchas gracias a todos. Y gracias también a los que nos siguen remotamente. Les mando a todos un gran abrazo.